Bienvenidos a Anormal Anonimato Podcast. Antes de comenzar, queremos invitarte a seguirnos en nuestras plataformas, Spotify, Amazon Music y YouTube. Activa la campanita para recibir notificaciones y así ayudarnos a llevar este mensaje a más personas que lo necesiten. Recordamos que las historias que escucharás aquí son testimonios reales de recuperación. En algunos casos, el contenido puede ser sensible o fuerte, por lo que pedimos discreción y respeto al escucharlas y compartirlas. Si estás viendo este episodio en video, durante el transcurso aparecerán dos códigos QR. Uno con información del grupo base de Alcohólicos Anónimos para brindar ayuda. Otro que te llevará directamente a nuestro podcast en Spotify. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Abelardo. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Anormal Anonimato. Muy agradecidos de que nos acompañen a la audiencia, a mis compañeros en Alcohólicos Anónimos también. Un especial saludo a la comunidad de Al-Anon que siempre nos acompañan. Y esta tarde pues tenemos una invitada especial. Se preguntarán por qué a todos les llamo invitados especiales. Lo que pasa que es mi manera de sentir, que por alguna razón que desconocemos, entre miles y millones de personas fuimos sido escogidos poco a poco para llegar a estas agrupaciones. En nuestro caso, a Alcohólicos Anónimos, y esta tarde pues tenemos a una señora invitada de la comunidad de Al-Anon, que nos ha hecho el favor de acompañarnos. Ella es una persona muy ocupada y estamos bastante agradecidos de que nos haya podido acompañar. Al-Anon es especialmente para todas aquellas personas que se han visto afectadas por una persona que tiene problemas con su manera de beber. Entonces, a grandes rasgos, esa es una pequeña introducción, y sin más preámbulos, voy a presentar a la señora Rosa. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme estar aquí, por dar la oportunidad al programa de Al-Anon, tener este espacio para que más personas puedan conocerle. Gracias. Qué bueno, gracias. Pues mire, vamos a tratar porque nos escuchan alrededor de 15, 16 países en el mundo, gente que habla español, y estamos muy contentos con ello, porque sabemos que en algún rinconcito por allí hay alguien que está sufriendo, hay alguien que está confundido, hay alguien que todavía no ha tomado la decisión, o no se decide a llegar y tocar la puerta de un grupo, ya sea de Alcohólicos Anónimos o de Al-Anon, para poder pedir ayuda. Y este programa especialmente tiene ese enfoque. El programa de Anormal Anonimato es de que la gente escuche, la audiencia, que compartan, que hagan un clic con la experiencia de cada una de las personas que nos acompañan, de los compañeros, y puedan identificarse, una identificación, y en algún momento, en cualquier parte, sabemos que esto es servicio y que ustedes están a la disposición de brindar, de buscar cualquier número de teléfono en cualquier parte y poder canalizar a alguien a un grupo de Al-Anon. Nos gustaría lo que usted nos quiera compartir, lógicamente, a través desde los recuerdos, tal vez de la niñez, la adolescencia, cómo se fue afectando usted, probablemente sin tener conocimiento de ello, por el alcoholismo, por el alcohol, por las personas que bebían a su alrededor. Vamos a ir entrando en su experiencia, si usted así lo quiere. Claro que sí. Bueno, primeramente, antes que nada, yo soy Rosa, soy hija de un alcohólico. Crecí en un hogar muy afectado por la forma de beber de las personas a mi alrededor, un hogar muy violento. Y bueno, un saludo muy, muy cordial y muy cariñoso a todas aquellas personas que escuchan
a su audiencia, a todas aquellas personas que de pronto ya estén en algún grupo o que de pronto estén buscando ayuda. Hay ayuda disponible. Bueno, mientras lo escuchaba y pensaba, ¿desde cuándo a mí me afectó la forma de beber de los demás? El alcoholismo, como lo vine a comprender aquí en Al-Anon. Yo no me daba cuenta. Es más, yo no recuerdo mi vida sin alcohólicos a mi alrededor. Yo soy la menor de 13 hermanos de un pueblo en el país de México. Ahora estoy residiendo acá en Estados Unidos. La forma que se vive allá pues, es así, ¿no? O sea, la gente es muy común que beban, pero era muy algo diferente a otras familias. En mi familia era que uno de mis hermanos mayores tenía ese problema con su manera de beber, pero también tenía una enfermedad mental. Entonces, eh, mi papá tenía problemas con su manera de beber y mi hermano también. Pero el caos más grande se creaba porque pues una persona con una enfermedad mental, aunado al alcoholismo, hace un caos y una explosión terrible, enfocado a la violencia. Yo, mientras crecía, yo fui viendo mucha violencia a mi alrededor. Eh, y sin darme cuenta, las garras de esta enfermedad, que después que yo llego al programa entiendo que es una enfermedad, y que las personas que vivimos cerca de las personas que tienen problemas con su manera de beber, nos enfermamos de una manera que ni siquiera lo entendemos. Cuando eres un niño pequeño y ves tanto caos y tanta violencia, mi comprensión no llegaba a entender qué pasaba. Lo que yo sentía, empecé a desarrollar mucha angustia, mucha ansiedad, y yo no sabía qué nombre ponerle. A la edad muy temprana me tocó ver cosas que marcan y traumatizan a un niño pequeño, porque son acontecimientos que no son fáciles de digerir para un niño pequeño, sobre todo de mucha violencia. Recuerdo, pues, o sea, desde muy pequeña, 3 años, de la mano de mi hermano alcoholizado, y él tenía una propiedad, y entonces en esa ocasión, no sé por qué yo era tan apegada a él, y me llevaba de la manita, y llegamos a su propiedad, y él empezó a quebrar todo, a quebrar vidrios, o sea, y a decir cosas, o sea, muy enojado, pero a mí no me hacía nada, pero yo estaba en medio del desorden, del desastre, del caos, y yo me quedaba, o sea, un niño, no entiendes, ni siquiera comprendes, pero me llenaba más de confusión cuando yo regreso a la casa y mi mamá pregunta dónde andabas y andaba, pero ¿cómo? Y me regaña porque yo me fui con mi hermano y dije, ahora lo entiendo como adulto y digo, bueno, mi mamá tenía la responsabilidad de cuidarme, más sin embargo, pues me regañaba porque yo andaba con él, pues ella no estaba poniendo atención. Y no se podía poner atención, éramos muchos hijos y era mucho caos, pero ahora que lo entiendo digo, wow, o sea, llegas a ver cosas que no te corresponden. Yo fui desarrollando, como muchos de los que crecemos en hogares alcohólicos, desarrollamos ese trauma, ese miedo y esas ganas de salvar al otro, proteger a los demás. Yo me recuerdo que yo tomé, a mí nadie me dio ese papel, pero yo desde los 4 o 5 años tomé el papel. Cuando llegaba mi hermano, cuando llegaba alcoholizado, yo tomaba el papel de estar muy alerta, estar escuchando para salir corriendo a pedir ayuda. O sea, ese era, yo tenía mis antenitas, por así decirlo, o mi antenita encendida día y noche porque tenía que ir a avisar, correr a avisar y proteger a mis papás. Ese es un, que cuando yo ya de adulta y que llego al programa y empiezo a entender cómo es esa enfermedad, cómo te va atrapando y cómo te va enfermando, empecé a darme cuenta que tomé un rol que a mí no me correspondía. Cuidar a tus papás es algo superior, dirían, a la fuerza de cualquiera, sobre todo cuando eres tan pequeño y cuando la protección la necesitas tú. Yo me fui desarrollando en esa manera y fui teniendo demasiada responsabilidad. ¿Por qué? Porque decía, es que, ¿y si no estoy en la casa y llega?
Y si yo me iba a la escuela después de que había pasado un evento que eran frecuentes los eventos de violencia, de golpes, sobre todo a violentar a mi mamá, mi hermano, y entonces yo a buscar a mi papá o a buscar a otro hermano mayor que vivía cerca, o si estaban ellos 2 que llegara mi hermano, o sea, y yo en la escuela estaba pensando y con nervios, ¿qué estará pasando? Y qué no sé qué. Vas creciendo así y no te vas dando cuenta en qué momento pierdes la seguridad, en qué momento pierdes la paz, en qué momento pierdes el 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 que alguien te proteja y te hace responsable de otras personas mayores. Y digo: "Guau", o sea, es algo que ahora ya lo veo como adulta y digo, qué difícil, qué difícil. Antes no estoy peor. O sea, y ahora que lo vengo a ver, digo, wow, o sea, cuando vengo a ver el daño que se inflige cuando creces en un ambiente tan hostil, tan violento, tan ambivalente, tan de que en un momento es de una forma y en el otro puede cambiar, entonces no sabes qué esperar y siempre tienes que estar qué va a suceder. Yo recuerdo que muchas veces estaba yo, y fui creciendo, y eso fue toda mi vida hasta que yo salí de mi hogar, prácticamente. Pero en unas ocasiones que yo recuerdo claramente estar yo acostada, casi conciliando el sueño y escuchar que abrían la ventana de la puerta, porque la puerta en mi casa siempre estaba la ventanita abierta para que entraran nunca la cerraba, nunca estaba en mi casa, nunca usábamos llave porque siempre estaba la ventanita abierta, pero cuando yo escuchaba de qué manera se abría esa ventanita, de qué manera la persona metía la mano, tocaba la cerradura para estirarla y abrirla, yo sabía quién era. Y cuando escuchaba que era mi hermano, era como si se me erizara el cuerpo y estuviera en la alerta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va caminando? ¿De qué manera viene casi hasta la respiración escuchaba y estaba lejos? Llegas a desarrollar tantos maneras para esa supervivencia que en ese momento, pues, son muy necesarias. El problema es cuando, ya vas creciendo y te separas de ese lugar que ya no o sea, ya no puedes deshacerte de esos mecanismos que fuiste adquiriendo para poder sobrevivir. Y esa manera esa manera de convivir entre mi familia y yo, esa manera de siempre estar alerta, yo fui desarrollando mucho, sin darme cuenta, mucha ira, mucho, coraje, mucha rabia reprimida. Y yo me recuerdo que desde muy pequeña me decían: "Es que tú eres muy enojona, es que tú eres muy enojona". Y me pusieron esa etiqueta, y yo ya no me podía identificar con otra cosa, porque eso era lo que yo era, o sea, eh eh, y yo me sentía muy culpable por sentirme así, y no sabía cómo hacerle. Aparte, yo crecí fui educada en un colegio de monjas. Entonces, por medio de la religión, pues, hay un poco más de culpa, y empiezas a desarrollar muchas cosas sin darte cuenta, empiezas a desarrollar mucha culpa y empiezas a desconectarte. En ese ambiente me fui desconectando de lo que yo sentía. Aquí he aprendido que los que crecemos en hogares alcohólicos aprendemos a no sentir, a no confiar, nos aislamos, nos llenamos de control, de culpa. Y ahora lo entiendo bien, digo, es que en un hogar como el mío no era permitido hablar. Hijo. Fíjese que en uno de nuestros libros de AA, en el libro azul, el libro grande que le llaman, aparece un capítulo que se llama La familia después. Y este capítulo inicia con una descripción que define, claro que yo le voy a agregar algunas otras palabras. Dice que años de convivir con una persona alcohólica vuelve
a cualquier persona, a cualquiera, o sea, en plural, lo vuelve neurótico. Así lo define. Pero yo quisiera agregar que los vuelve temerosos, que los vuelve resentidos, que los vuelve llenos de miedo y con muchas frustraciones. La pregunta que tengo es, ya más o menos tocó usted la tecla, pero cuando usted, después de vivir todo esto a grandes rasgos dentro del hogar de su familia, y usted mencionó y esto estuvo hasta que yo salí de allí. Pero mi pregunta, para que la audiencia sepa que esta enfermedad se va con uno para todos lados. O sea, no sé si quiera usted platicarles que después de salirse, porque mucha gente cree que si se sale de ese hogar, de ese lugar donde está, sus problemas emocionales de carácter mental, esas frustraciones, esos dolores emocionales se van a ir. Pero ¿qué sucede realmente? Cuando usted sale de allí, ¿se lleva usted todos esos fantasmas atormentadores de esa vivencia con usted y los revive cotidianamente o ya se esfumaron, se desaparecieron? Qué bueno fuera, ¿no? Qué bueno fuera. Era mi fantasía. Mientras crecía, una de mis grandes fantasías era cuando yo crezca, yo me voy a casar y me voy a ir. Porque no había opción, no había otra opción de salir de casa si no era casado. O sea, tenías que salir casado. Yo me salí a estudiar por 3 años a otro estado, a vivir con una de mis hermanas, pero no había manera que yo pudiera ser independiente y decir, bueno, es que yo quiero vivir sola, yo quiero mantenerme y ser autosuficiente e independiente sola. No había la posibilidad. O sea, tú para salir del hogar tenías que salirte casada. No había permiso que dijera yo, ay, ¿saben qué? Yo ya me mudo con mi hermana y me voy a poner mi departamento, me voy a hacer mi propia vida. No había esa opción. Al menos En su así círculo de usted. en mi círculo donde yo vivía. Y el alcoholismo, lo entiendo ahora, nos limita de opciones, no hay opciones. Y un poquito, quiero hacer un poquito énfasis en otra cosa antes de pasar a la pregunta que usted me hace, porque eso viene un poco más acá, eh, de cómo me fui enredando más en la enfermedad y cómo fue esas ganas de decir, ay, es que ya algún día, estás con la mente, algún día, con esa fantasía. Yo me volví muy fantasiosa para poder salir de ese mundo, fantasear, es que va a llegar el día en que no voy a estar aquí, porque es muy difícil, y lo digo porque así lo viví y lo he escuchado de otras personas que hemos crecido en un hogar alcohólico. Es muy difícil para un niño lidiar con todo lo que está sucediendo porque mi mamá, ella, bien o mal, escogió al alcohólico de su vida. Ella lo escogió y ella podía salirse de ahí cuando quisiera, a lo mejor por miedo, por tantos hijos, por lo que sea, no podía. A un hijo, si es alcohólico, a lo mejor lo puedes abandonar o no sé qué, pero un niño, abandonar a sus padres, salir de ese hogar, no hay manera. O sea, estás atrapado y estás ah, eh, siendo educado o se te están desarrollando, o sea, en tu pleno desarrollo de cómo es la vida de una manera muy distorsionada. Y es muy, por eso los hijos de alcohólicos, por eso las personas que crecimos en hogares alcohólicos necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda porque desde nuestra formación, muchos tenemos ese problema de ese contagio que sin darnos cuenta, porque crecimos y todo era una locura y no había un eje a dónde dirigirte y cómo salir de ahí si no puedes. O sea, es como hay tanta soledad, hay tanta confusión y hay tanto que se vive. Y cuando fui creciendo, por ser la más pequeña, pues yo era la que acompañaba a mi madre a todos los lugares, ¿no? Y fui viendo muy de cerca cómo era ella, su codependencia hacia las personas alcohólicas de mi familia y cómo ella se empeñaba en querer cambiarlos, sobre todo a mi hermano, y de buscar la ayuda aquí. Ella hizo hasta lo imposible.
Lo que no hizo es lo que no supo que había, pero todo le trató y no había nada. Entonces, con su ejemplo, yo fui aprendiendo que yo podía controlar, que yo podía hacer que las personas hicieran lo que yo quisiera, que podía cambiar las cosas y si no, o sea, afanarme y aferrarme hasta que pudiera. Finalmente, crezco, conozco a mi esposo y me caso con él, pero hubo algo muy interesante. Y digo algo muy interesante porque quiero hacer hincapié en cómo somos las familias de este tipo, cómo se ve enfermando emocionalmente, cómo la neurosis, porque a veces pensamos que la neurosis es nada más que el enojo descontrolado. No, es estar desconectado de tus emociones, estar las emociones distorsionadas, desconectadas y no poder reconocer. Cuando yo le digo a mi mamá que me iba a casar, bueno, ella se puso enferma y todo fue un proceso, ¿no? Pero yo tuve que cambiar la fecha de mi boda varias veces. Primero me iba a casar en una fecha, luego le dije que no, una semana antes, por el lugar donde nos íbamos a casar, no coincidía con la iglesia y todo esto. Cuando al final le dije la fecha que iba a ser y ella me dijo algo. Me dijo, tú lo que quieres es que me muera antes. Y le dije, oh, no, le dije no, porque ella añoraba que yo me quedara con ella, porque pues era la más chica, para no sentirse sola. Ella le temía mucho a la soledad. Y bueno, yo sigo con mis planes, yo me casé acá en Estados Unidos. Ella por cuestiones de salud no pudo venir, vino mi papá. Y entonces ya finalmente me caso y todo pasa. A los 9 días fallece ella. Cuando eso pasa, con toda los cambios de vida, porque cuando haces un cambio de vida, cuando te casas, son cambios, que el país, y todavía llega y resonaba en mí eso, lo que quieres es que me muera más pronto. Y en mi propia locura entré en una depresión muy fuerte, porque bueno, dije, pues, o sea, yo ocasionaría en esa locura que vas creciendo, haciéndote responsable de las cosas y, enfermándote cada vez más, Le entró con culpabilidad mucha por la culpa. muerte de Sí, su. mucha culpa. Yo viví O muchos sea, años fue la con mucha culpa. coincidencia de que se casó, de lo que le había dicho su madre, usted se casa y a los 9 días fallece. O sea, fue un choque tremendo. Un choque terrible porque yo tenía todavía, o sea, me llegaban las dudas porque yo decía, ay, de verdad estaré haciendo lo correcto. Y, o sea, para tomar una decisión cuando estás en una familia con tanto enredo, cuando yo me había hecho cargo de ellos, de cuidarlos, o sea, inconscientemente desde pequeña, o sea, estar que no les pase nada y esto, y entonces en un momento querer tomar tu propia decisión y estar insegura porque no eres apoyada, fue muy fuerte para mí. Pero entonces, ella muere, yo desarrollo una gran depresión, arrastro muchas cosas, quedo embarazada a los 3 meses, y entonces se vuelve un caos, porque son muchos cambios, es demasiados cambios. Ahora lo veo, digo: "Guau, es que es demasiado cómo manejar para una persona como yo, que venía sin herramientas, cómo manejar emocionalmente y enfrentar situaciones de una manera saludable. No tenía herramientas. Eh, y claro, yo pensaba, entonces eso yo pensaba que iba a salir de allá y que toda la vida iba a ser mucho mejor, se convirtió en mucho peor. Emocionalmente. Yo no me casé con una persona que bebiera. Yo no me casé y no tenía el problema de la bebida ahí. Ya no estaba presente el alcohol, más sin embargo, traía muchos problemas emocionales. Traía muchos problemas para relacionarme, para poder entenderme con el otro ser humano que estaba frente a mí y que ahora estábamos comenzando vida. Entonces yo con el control a flor de piel, porque yo aprendí que controlando era como iba a obtener las cosas, fui desarrollando eh, mucha desesperación cuando la otra persona no hacía lo que yo quería. Entonces, nace mi hijo y igual caigo en depresión posparto y
esa vez, de un tiempo después fue que busqué ayuda psicológica y entonces estuve en tratamientos y todo, y me ayudó y busqué en diferentes lugares, pero yo no entendía por qué me seguía sintiendo tan mal, por qué me seguía sintiendo tan vacía, por qué seguía sintiendo que no pertenecía, que llegaba a los lugares y sentía que no pertenecía, como que no hallaba mi lugar. Seguía sintiendo que no podía ser yo misma. Yo tenía muchas amistades, yo he tenido la fortuna de que las personas toman muy rápido confianza en mí y entonces me empiezan a abrir su corazón y me platican sus cosas y me platican, conversamos sobre eso. Pero yo tenía una característica muy marcada. Yo nunca hablaba de mi vida. Yo nunca abría mi corazón. Yo era totalmente cerrada y hermética. Yo aprendí a no hablar. En mi hogar de origen, yo aprendí que no era sano, que no era seguro hablar porque cuando pasaban tantas cosas en mi hogar, y ahora lo comento con algunas de mis hermanas, le digo, es que no entiendo. Había una golpiza y había muy traumáticas las cosas. Luego yo escuchaba a mi mamá diciéndole a otras personas que se había caído y nadie hablábamos del tema y entre hermanos nunca volvíamos a tocar el tema, como si fuera algo, no se puede hablar, o sea, lo metíamos debajo de la alfombra, como acá dicen, y nunca se volvía a hablar. Entonces, cada uno en su soledad vivía todo lo que sucedía y entonces yo fui acostumbrándome a no hablar, a perder el contacto con mis sentimientos, a no hacer contacto conmigo, a tener una cara de alegría y llegar y era el payaso de la fiesta y qué bueno, pero por dentro estarme destrozando. Cuando me veía al espejo, odiarme y no gustarme lo que veía porque no me conectaba, porque daba una cara de alegría cuando en realidad estaba hecha a pedazos. Y eso es de la manera como me fui arrastrando, o sea, fui trayéndome sin darme cuenta esa afección. No importaba de lo lejos, porque yo vivo bastante lejos de donde yo vivía. Yo creía que la distancia, pues ya, allá queda todo. No, yo me traje mi propia afección y entonces estaba enojada hasta con Dios. Dije, pero Dios, es que te equivocaste. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible? Primero porque me puso en esa familia. Dije, es que de veras te pasas. O sea, ¿cómo? Después, ¿por qué no había estado ahí? ¿Por qué si existía, vivíamos tan mal y había tanta violencia y me sentía tan sola y me sentía tan vacía? No entendía que el alcoholismo es una enfermedad. No entendía que necesitábamos ayuda. Tanto mis familiares que tenían el problema con su manera de beber, como nosotros que estábamos eh, en ese ambiente y que no entendíamos por qué pasaba lo que pasaba y que fui limitándome, o sea, creciendo con muchas limitaciones. Entonces, cuando alguien me dice, ay, es que pues, ay, el alcohólico ya hasta se murió, o yo ya tengo tantos años que no vivo con un alcohólico, yo te puedo decir, no importa, porque al final del día el problema no radica en lo que hace la otra persona. Radica en todo lo que el contagio que se dio, porque ahora entiendo que es una enfermedad muy contagiosa, pero no en el contagio que yo creía, que me tocan y me salen ronchas y que ya, no, es una enfermedad que se contagia porque es una enfermedad de emociones, de actitudes, de comportamientos. Y entonces yo me traigo todo aquello y lo voy repitiendo. Y no para ahí, o sea, fuera bueno y yo dijera, ay, me separé de ellos y ya, bien a gusto, no. Me traje la enfermedad emocional, espiritual, físicamente también estaba mal y no me daba cuenta porque tenía muchos problemas estomacales, de gastritis y todo esto. No me daba cuenta por que era esa gran necesidad de controlar, querer que las cosas salieran como yo quería, de creer que siempre tenía la razón, de querer ser perfecta como diera lugar y de todas las cosas perfectas, sabiendo que pues nada es perfecto. Y no entendiendo que era un ser humano y que los seres humanos cometemos errores
y que está bien cometer errores. Ahora con el programa, digo, un día que encuentro en una página de nuestra literatura, del libro Esperanza para Hoy, cuando me liberé de ese yugo, ¿no? De querer no cometer errores, cuando me decía esa página. Los seres humanos, no decía así textualmente, no me recuerdo porque soy mala con la memoria, pero a mi interpretación y lo que entendí, los seres humanos cometemos errores. Así es que para mantenerte conectado, por lo menos un error al día, por lo menos mínimo. Y entonces dije yo, chispas, aquí se me está dando el espacio de que yo cometa errores. Entonces no tengo que ser perfecta. Y eso fue como una carga que se me fue poco a poco quitando. El, el crecer en un hogar alcohólico es muy aterrador, muy confuso, muy difícil, pero el ahora mirarlo desde otro punto de vista, el ahora poder eh, sentir y pensar que llego a un buen lugar. Quiero comentar un poco todo lo que yo hice para sentirme mejor. Antes, yo me caso y tengo mis hijos y siempre he sido una mujer muy activa. Siempre. Creo que ahorita es el tiempo que he estado menos activa en mi vida, pero siempre fui una mujer muy, muy activa, muy movida en diferentes lugares, siempre de voluntaria en diferentes cosas, sobre todo en lo que se referían a mis hijos, pero siempre buscando la ayuda. Siempre tuve dentro de mí, es que algo anda mal, es que yo creo que se puede vivir mejor, es que no me siento bien conmigo, es que yo fui arrastrando mucha culpa y arrastrando mucho castigo hacia mí, porque la culpa busca el castigo de sentirme que no era suficiente, sentirme que había algo mal en mí que tenía que corregir. Entonces dije, pues es que tengo que buscar ayuda. La primera vez que busco ayuda fue en esa depresión postparto que me dio cuando mi hijo mayor. Y tomé terapia y todo eso, me ayudó en su tiempo y en su momento, pero las ayudas eran como unas curitas a una gran herida. Una pequeña, sí, te ayuda, pero regresas y ves que es algo más y entonces seguía busqué en la religión y me metí de cuerpo y alma, porque yo soy apasionada en lo que yo estoy, en lo que me gusta. Y me metí de cuerpo y alma y me hice una persona muy, se les dice a las personas que son muy, ay, se me fue la palabra, ah, Fanática. fanática, fanática religiosa. Entonces, en vez de ayudarme, me enfermé más. Ajá. Porque entre ese fanatismo de las cosas así y de creer que con eso me iba a salvar. Y la salvación que yo buscaba no estaba ahí, porque la salvación de la que yo necesitaba ser salvada era una enfermedad que desconocía. Y entonces, pues me llenaba más de culpa porque entonces yo sentía un montón de cosas y pensaba un montón de cosas y entonces decía, pues no, entonces no podía llegar a conectar y ser auténtica, porque tenía que estar dando esa cara de buena gente y de esto y de aquello, y jaja, y aquí, pero no me daba cuenta que me fue hundiendo más en esa culpa. Fíjese que en nuestra comunidad y basado en que pues es un programa de investigación, AA no es la albacía de todos los males y quiero creer que Al-Anon tampoco. Pero por allí, dentro de el camino pues que he llevado, eh, escuchando a un psiquiatra mexicano hace unos años, me desprendió algunas culpas porque para nosotros los alcohólicos, esa enfermedad no está radicada en lo que consumimos, en el líquido ni en lo que nos metemos al cuerpo. Esa es una salida falsa. Pero la enfermedad, por eso es una enfermedad progresiva, porque decía pues estudioso de nosotros los AA's y decía que la enfermedad viene en los genes, o sea, es hereditaria en un porcentaje, pero viene en los genes. Y explicaba algo que me llamó mucho la atención y quiero creer que todas las enfermedades emocionales y de carácter espiritual nacen allí,
porque yo escuchando su experiencia a grandes rasgos, alcanzo a escuchar que usted dice que desde bien pequeña ya usted sentía la necesidad de proteger. Y basado en lo que escuché de este psiquiatra, él decía que, por ejemplo, o sea, cuando estamos en el vientre de la madre, no solamente nos alimenta físicamente a través del cordón umbilical, sino que recibimos exactamente todas las emociones, ya sean sanas o malsanas. O sea, yo a veces en los grupos cuando tengo alguna participación, luego digo que yo no tuve la oportunidad de que me cantaran una canción de cuna en el estómago de mi mamá, ni que me pusieran una musiquita de esos que ahora venden de elefantitos. No, no, o sea, entonces cuando el bebé está dentro del vientre de la madre, está recibiendo todo lo que la mamá está recibiendo y mucho más, porque la mamá, con la violencia, con la humillación, con el dolor, con la frustración, sí, y el miedo en el momento del embarazo, a veces cuando hay violencia física, mucho más. Imagínense todo lo que recibimos estando dentro de allí. Por eso cuando salimos a la luz, a la libertad, ya traemos esos patrones de conductas en los genes. Entonces, no es que yo sea psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, ni mucho menos, pero pues uno a veces tiene que ir buscando investigando información, porque a veces uno dice, por qué estoy tan traqueteado? O sea, ¿por qué razón? Entonces, basado en ello, eh, pues de ahí se desprenden todas estas cosas. Entonces, cuando usted llega a esta etapa ya de su vida, ¿cómo son sus comportamientos? Al cual ya usted, gracias a Dios, tuvo la fortuna ya de casarse con una persona que no tiene problemas, que no es alcohólico, pero la enfermedad la traía usted consigo, ¿no? Y ahí empezó el otro, la otra parte de la vivencia de la enfermedad, cómo se desarrolla en ese ambiente familiar con un esposo no alcohólico, pero con un ser humano, como usted lo ha mencionado, bastante dañado. ¿Cómo empieza a repercutir? Ahí se refleja en el seno familiar, en su seno familiar actual. Vamos a dejar esos fantasmas un rato y vamos a ver por qué salen en el presente. Ujú. Sí, interesante pregunta, ¿no? Muy interesante su reflexión también. Sí, definitivamente, cuando yo vengo y traigo mi afección y, y algo que he aprendido es que, bueno, cuando estamos en pareja, me decía mi esposo, es que tú me afectaste mucho. Le digo, puede ser, que te haya afectado mucho, pero si tú hayas estado sano emocionalmente, tú no haces el clic conmigo. He aprendido que las dos personas estamos, tenemos por así decirlo, estamos dañados, por así decir, al mismo nivel. Porque si no, no hubiera conexión, no hubiera ese engrane, no hubiera ese clic, no pudiéramos estar juntos. De diferente manera, sí, de diferente manera. Porque le digo, si tú hayas estado bien, tú no te fijas en mí. Si yo haya estado sana emocionalmente, yo no me fijo en ti. Y de ahí fui quitándome también esa culpa que como que yo lo afecté, ¿no? O sea, porque es bien fácil echar al otro ser humano. Si yo traigo mi carga de mi propia afección y con eso de mi control excesivo, de mis ganas de ser perfecta, de mis berrinches de niña, porque es que queriendo que él adivinara lo que yo necesitaba, sin decirlo. A veces íbamos a comer a algún lado y él me decía, ¿a dónde quieres ir? Pues a donde tú quieras. ¿Pues a dónde? No sé, a donde quieras. Y empezaba a manejar, se estacionaba enfrente de un restaurante y yo neuróticamente enojada, pero ¿a dónde? ¿Aquí vamos a comer? Y él, pero dijiste que a dónde, sí, pero no aquí. ¿Qué no tienes ideas o qué te faltan ideas? ¿Qué no se te ocurren otras cosas? Yo era muy cruel. Yo era muy Sutilmente cruel, sí. demasiado, no sutil, así directa.
Era muy violenta, pero no violenta así, pero, sí es que tenía tanto enojo dentro de mí, tanto enojo, que, pues, yo se lo estaba cobrando, ¿no? Y es más, estaba dando, no que se lo quisiera cobrar, no, sino que estaba dando, dicen que damos lo que tenemos. Y definitivamente, si estás lleno de enojo, pues yo no podía darle dulzura y amor y todas esas cosas, y tolerancia y paciencia. Yo era muy impaciente. Yo me recuerdo en una ocasión, mi hijo estaba, no recuerdo qué edad tenía. Fue la primera vez que yo hice contacto con lo que que era Al-Anon, pero yo no lo sabía. A mí me gustaba mucho escuchar a la doctora Isabel, un programa de radio, no sé si todavía sigue o no, yo perdí la pista, pero era una psicóloga que tenía un programa de radio y entonces pues abría sus líneas y preguntabas, si tenías preguntas, preguntabas. Y yo todos los días lo escuchaba. En esa necesidad de buscar algo y ser mejor, yo siempre he tenido dentro de mí esa disposición y esas ganas de ser mejor, de mejorar como ser humano. Entonces yo le hablé, marqué y que agarra mi llamada y yo bien contenta porque pues muchas veces lo intenté, pero no entraba mi llamada y ese día entró. Y entonces yo no me acuerdo con detalle qué le dije, ¿sabe qué? Es que mi hijo tenía como 3, 4 años, es que yo me desespero mucho y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Y ella nada más me dijo, con lo que yo le había dicho, dice, ¿tú creciste en un hogar que había alcohol? Le dije, sí. Oh, dice, puedes ir, hay unos grupos donde son grupos para los hijos de los alcohólicos y puedes asistir y te pueden ayudar. Por lo pronto te voy a enviar un libro y me envió uno de sus libros. Y bueno, yo en aquel momento de mi vida pues no manejaba y no sé qué y recibí esa información y dije, no, pues como que, ¿dónde será eso? Escuché que creo que en Chicago había uno. No, eso es muy lejos, yo no puedo, ¿sabe qué será? Y lo cerré. Cerré como ese capítulo. Y seguí con mi vida, seguí en grupos de superación personal, leyendo libros de superación, compartiendo en grupos, todo seguí. Entre la religión, eso, todo lo que me ayudara me di cuenta de que todo eso era como si algo faltara y no pudiera seguir conectando conmigo. Yo se me hacía bien raro, seguía sintiendo que no pertenecía, seguía sintiéndome como fuera de lugar muchas veces. Y yo soy una persona muy abierta, soy una persona muy sociable, soy una persona que se adapta fácilmente a los lugares y a las personas. Pero había algo. Yo sentía que siempre tenía que hacer algo como para poder pertenecer, como que para poder agradar, para poder sentirme parte de. Así seguí y seguí, volví, tuve mi hija también, volví a tomar terapia, volví a tener depresión posparto y volví a tener muchos problemas emocionales. Y gran parte de mis problemas emocionales eran todo eso que yo no había trabajado y procesado, todos esos traumas, toda esa manera de cómo relacionarme. Yo no sabía cómo relacionarme, porque en vez de relacionarme desde el cariño, desde la suavidad, desde la cortesía, desde la calma, yo me relacionaba desde el dominio, desde las cosas son así, yo era una mujer fuerte, que así se hace y así tiene que ser, y mi esposo es de un temperamento diferente al mío, más tranquilo, más calmado, más eh, eh, yo con toda la locura y todo, él ha sido bastante paciente y tolerante en todo este proceso. Tenemos casi 27 años juntos y ha sido todo un reto porque, eh, como lo mencionaba usted, ¿qué se vive después que se arrastra esta enfermedad? Aunque no hay alcohol presente, pero hay todos esos otros comportamientos. Hay los gritos, hay el enojo, hay el control, hay las ganas de querer que las cosas sean perfectas. Yo quería que mi hijo fuera perfecto y siéntate así y compórtate así y no te pongas esa ropa y cómete así. Y
mi hijo que me salió de voluntad firme, pues era un choque, porque él como que cómo no quería y yo que cómo no, o sea, le quebranté el espíritu, porque yo quería y yo sentía la presión de que para ser buena madre tenía que tener un hijo obediente, que hiciera todo y todo. Entonces yo venía mi papá y mi hermana, la mayor, y me decía, ese niño se te está subiendo a la cabeza. Y entonces yo redoblaba esfuerzos y me iba en contra, con toda aquella locura que yo traía, con esa forma que había aprendido de relacionarse, con ese dominio, con ese enojo tan grande que traía, esa frustración y esa impotencia. eh, Fui y la descargué a mi hijo, sin darme cuenta y sin la intención de dañarlo, porque yo en las noches a veces me iba llorando a la cama y decía, Dios mío, es que no quiero ser así, pero no sé cómo hacerle, no puedo, o sea, la culpa me consumía y no sabía cómo dejar de gritarle y no sabía cómo hablarle con más suavidad, con más cariño, ser más paciente. Es que las cosas era como si las cosas tuvieran que hacer rápido, ya, rápido, córrele, y córrele para acá y para allá. Y o sea, yo así crecí y lo vine a repetir en mi familia. Pues, ¿cuál era la prisa o qué? No sé, era como si tuviéramos que llegar a algún lugar y rápido, y la vida así de esa manera, era esa ansiedad que se iba transmitiendo nuevamente a ellos. Vuelvo a la terapia cuando nace mi hija, vuelvo a hacer todo eso, vuelvo a involucrarme en todo y seguía, ¿no? Seguían los comportamientos. Finalmente, cuando mi hijo era adolescente, empezó en su adolescencia, no me acuerdo qué edad tenía, pero era adolescente y él era de los que me pedía explicación. Yo le decía, no, es que no puedes hacer. ¿Por qué no? Pues porque soy tu madre. Porque no, ya te dije, ¿qué quieres? Y así me ponía histérica y él pacientemente, dame las razones, dime por qué no. Y me dejaba sin argumentos. Y yo decía, no, o sea, entre mi propio autoritarismo y porque soy tu mamá, porque eso había yo aprendido. Es que soy tu madre y eso es porque es y así es y tú te callas. Y él me empezó a confrontar. Y yo ya no sabía cómo manejar las cosas. Él es mi mismo carácter, terco, terco. Y entonces yo dije, chispas, y luego empecé a sentir un vacío tan grande dentro de mí, que la vida como que perdió el sentido. Yo tenía todo y no lo podía disfrutar. Tenía mi esposo, tenía mi casa, mis 2 hijos saludables, yo estaba saludable y joven. ¿Qué pasaba? O sea, ¿por qué no podía disfrutarlo? Ya había probado todo. Y doblé rodilla y le dije, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué puedo yo hacer para mejorar mi vida? ¿Cómo le puedo hacer? No aguanto ya no aguanto. Para ese momento, a mí 8 años antes de ese momento de quiebre, a mí 8 años antes alguien me había invitado al programa de Al-Anon. Aparte de Sí, sí, Isabel, aparte de la doctora sí. Isabel. Después, el Dios de mi O sea entendimiento. que entre el mensaje, porque fue un mensaje el de la doctora Sí. Isabel para usted, entre ese mensaje, 8 años después, o cuántos años después la invitó la otra Me persona. invitó, ¿cuánto sería? No recuerdo bien, pero fueron 8 años antes de que yo llegara al programa, yo ya había recibido Hoy el mensaje. la habían invitado. Ya me habían invitado una persona a la cual yo aprecio y quiero muchísimo, y un familiar, y me decía, es que te puede ayudar. Y cuando esta persona me dijo, yo decía, ay, mira, ¿sabes qué? Tú quédate con tus grupitos. Si a ti te está ayudando, tú quédate con eso. Yo acá en el psicólogo, yo acá en el y en el Con lo que aquel. cuesta, con No, sí, sí, darme sí. el prestigio y no, es que yo escuchaba al Anon, lo asociaba a Alcohólicos Anónimos y yo pensaba Alcohólicos Anónimos lo peor de lo peor. O sea, mi arrogancia, mi locura estaba a tal punto que no. Entonces yo le decía, ay, tú quédate con eso. Yo acá, pues me las averiguo. Pasaron 8 años. Doblé rodilla y me recuerdo bien, era un lunes y fui a la tienda de la comida.
y andaba yo agarrando unas cosas y vi a una persona que yo conocía de la iglesia. Vi a esta persona y, hola, ¿cómo estás? No, que muy bien y que no sé qué, ¿y tú cómo has estado? Esta persona yo la había visto en otras de las cosas porque siempre estaba yo asistiendo también en las escuelas, cuando iba al psicólogo, a los grupos de padres, todo. Oye, y que no sé qué, ¿cómo estás? ¿Y tu familia? No, que, oye, y ¿te acuerdas aquella plática con el psicólogo que no sé qué y sabe cuánto? Y entonces esa persona me dice, ¿sabes qué? Es que yo estoy yendo a un grupo. Oh, le digo, "Sí", y me está ayudando mucho. Le dije, ay, sí, ¿a cuál grupo? Ah, para esto, ella me comentó de que su esposo estaba bebiendo. Y entonces, como mi familiar ya me había dicho que las personas que sus familiares tenían problemas con la bebida podían ir al Al-Anon. Entonces le dije, mira, están esos grupos de Al-Anon. Yo le estaba pasando el mensaje a esta persona. Ah, Uf, mira, a lo mejor te puede ayudar y no sé qué. Y entonces esta persona me dijo, ¿sabes que yo estoy asistiendo? Y a mí me ha ayudado mucho. Y yo le dije, ¿a poco estás asistiendo ahí? Dijo, sí, y me está ayudando mucho. Y entonces ahí yo dije, estuve receptiva cuando doblé rodilla un día anterior. Dije, oh, me estás hablando. Dijo, mira, ¿sabes qué? Hoy vamos a sesionar. Hoy tenemos la sesión a las 7 de la tarde, me dio la dirección, si gustas participar. Oh, dije, bueno. Y entonces, pues dije, no, pues ya está. Me fui a mi primer reunión de Al-Anon ese día y ahí comencé el viaje. No había más que otra persona. Yo dije, híjole, ¿y si servirá esto? Yo venía como que, pero yo había empezado a escuchar a alguien que pasaba el mensaje de Al-Anon de que servía. Y yo decía, es que me puede ayudar, pero no me atrevía a llegar a un grupo. O sea, yo ya había, es que Dios me estuvo bombardeando, el Dios de mi entendimiento, mucho tiempo. Yo fui demasiado terca, demasiado soberbia, demasiado arrogante. Mi enfermedad estaba al tope. Mi ego no me dejaba quebrantarme y reconocer que ahí era, que yo necesitaba ayuda y que la ayuda me la habían proporcionado muchísimos años atrás, pero que yo simplemente me negué por mi propia locura, mi propia arrogancia. Comencé con una emoción porque abracé el programa de tal manera porque es que ya no había nada a lo cual yo me pudiera agarrar. Ya había buscado y había probado muchas cosas y no me habían servido y yo ya no quería vivir de esa manera. Sobre todo conmigo misma, porque al final del día, quien más se daña o quien más me ha dañado, porque yo siempre me hice víctima de todo, pero quien más me ha dañado o quien más me dañó fui yo misma porque me hice daño con mis pensamientos, con mis acciones, me castigaba mucho. Yo desarrollé un desbalance alimenticio cuando era adolescente. Una de las maneras para yo poder lidiar, o al menos se brotó en mí eso, con todo lo que estaba sucediendo, eh, no me recuerdo, la bulimia o la anorexia. Yo me iba de un lado al otro. Nunca me la diagnosticaron. Después, ahora de adulta, que leía más y me he informado sobre ese tema, me di cuenta que eso le hacía yo a mi cuerpo. Yo me hice mucho daño con la comida, me castigué muchísimo con la comida. Y era parte de haber sido afectada por esa enfermedad. Del alcoholismo nos afecta de tan diferentes maneras que ni siquiera yo no tenía el alcance de todo lo que yo había guardado y lo que yo todas las ideas que yo tenía o creencias que yo tenía o pensamientos que yo tenía que se venían hacia mí misma. Y creció un odio grandísimo hacia mí. Cuando yo llego al programa y digo, es que ya necesito porque no quiero perder a mi esposo, no quiero perder a mis hijos, yo quiero vivir bien, si tengo todo para vivir bien, pero no puedo, no es que no quiera, no puedo, porque al final del día es esa voz que clama por ayuda, pero no sabes cómo. No sabes cómo, quieres, pero no sabes cómo. Yo me resistí mucho a la ayuda, pero finalmente llegué y empecé y me sumergí así como quien encuentra un lugar y puedes respirar, o sea, como quien se ha contenido y no ha podido respirar así tranquilamente y llegas y empiezas a respirar, aunque al principio no entendía nada, pero
desde el principio me sentí muy bienvenida, muy acogida. Entonces, ese lugar, yo les digo, es que es como haber llegado a casa. Eso que yo había sentido de no pertenecer, de sentirme fuera de lugar, llegué ahí y aquí pertenezco. Llegué ahí y me arroparon con cariño. Les dio gusto que yo llegara. Me abrazaron y se alegraron. Yo dije, todos me habían criticado porque yo me había comportado, porque yo era enojona, porque era insoportable, por todo. Y ahí me dijeron bienvenida. Ahí me abrieron un espacio y me dijeron, ven y tranquila. Aquí todos tenemos defectos. Aquí todos nos equivocamos. Aquí llegamos porque no somos perfectos. Y yo dije, ay, de aquí soy. Yo dije, no, pues aquí me llegué y encontré ese espacio y me empezaron a decir ahí, ¿no? Somos personas que nos ayudamos mutuamente. Aquí no hay un jefe, aquí no hay como tú. Yo venía de lugares donde había profesionales. Aquí no. Aquí éramos simplemente personas que nos íbamos a ayudar, que teníamos algo en común, que éramos afectados por la manera de beber de alguien más y que eso había afectado tan profundamente nuestro ser y que nos habíamos perdido de nosotros mismos y que éramos bienvenidos, que yo oigo mucho en los aniversarios de Alcohólicos Anónimos, ahora que ya soy parte de Al-Anon, y oigo mucho, es que las señoras de Al-Anon, y yo digo, ¿cuáles señoras? Aquí hay mujeres, hay hombres, hay jóvenes, hay más mayores, habemos de todo, no nada más las señoras, las esposas, no, habemos hermanas, habemos hijas, habemos tías, habemos sobrinas, habemos nietas, habemos madres, de todo habemos aquí y todos con el mismo sentir y aquella incapacidad tan grande que te da el ver a un ser querido y querer hacer algo y creer que puedes controlar la vida de aquel ser humano que amas o que puedes cambiar la vida de aquel ser humano y darte cuenta que no. Y aprender que yo no causé lo que sucedió, yo no fui culpable. Yo al haber llegado en una familia así, a mí se me metió la idea de que yo era culpable. Y mi madre con ese comentario me extendió la culpa. Y el programa me ha ayudado a trabajar con eso y a entender y comprender que no soy culpable, que yo no causé la enfermedad, que yo no la puedo curar. Y poder soltar y darme cuenta que sí, que soy un ser humano, que ya no soy pecadora como me decían en la religión, que ahora soy un ser humano que se equivoca, un ser humano enfermo, que aquí tienen la medicina y que si yo estoy dispuesta lo puedo tomar y que aquí me empezaron a dar herramientas, hay muchísima literatura y me dijeron, mira, si tú quieres sanar y quieres recuperarte, está en ti. Todo está en ti. Y me empezaron a entregar un montón de cosas y me dijeron, mira, te vamos a dar estas y estas herramientas. Entre ellos, cuando yo llegué, a mí me encantaron los lemas. Los lemas son pequeñas frases con muchísimo contenido espiritual. En una pequeña frase, como suelta las riendas y entrégaselas a Dios. No querer tener en mis manos y creer que yo puedo hacerlo todo y que tengo el control. No, suelta. El vivir aferrada porque yo con crecer en un hogar alcohólico, siempre con tanta angustia, tenía contracturado todo el cuerpo. Porque cuando estás en angustia, estás contracturado esperando para correr. Es como para la supervivencia, no estás así tranquilo y relajado, no, estás contracturado porque necesitas correr. Yo estuve en modo supervivencia toda mi vida, hasta que y estoy aprendiendo a soltarme, porque decir, bueno, ya llegué a un programa y ya está todo bien. No, este es un proceso que me va a llevar hasta que yo me vaya de este plano. Porque es un proceso con el que estoy cambiando mi manera de pensar. Es una filosofía de vida. No es un programa donde llegas y, bueno, te vas a aprender unas cositas y mira, aquí yo pensaba al principio, te arreglas, me hago mis 12 pasos y todo y ya me voy. No, es una filosofía de vida porque cada día
solo por hoy, me dicen, cada día va a haber algo que me active algo que todavía está dormido y que se despierte algún demonio. Yo digo mucho, se me despiertan los demonios y que necesito ayuda y que necesito las herramientas para poder enfrentar y para poder solucionar y para poder hacerlo de la manera mejor, donde no dañe a otro ser humano con mis reacciones, pero tampoco me daña a mí, donde pueda protegerme y proteger a los demás, donde pueda hacerlo de manera más saludable. Pero, ¿qué va a hacer si yo pensaba que estaba bien? Yo no conocía otra cosa. Si yo pensaba que relacionarse de esa manera era la manera de relacionarse. Ahora estoy aprendiendo otra manera. Hace muy poco estuve con mi papá. Hace como 3 semanas. Estuve 3 semanas con ellos. Ya había estado un mes en abril, de marzo a abril con ellos. Y es increíble lo que el programa ha hecho en mí. Es increíble cómo puedo yo, después de tener tanto rencor con mi hermano por haberme sentido tan afectada por todo lo que él hizo, tan traumada, el poder, y por mi padre, ¿no? Por muchas de las cosas que vivimos, el poder regresar con ellos y poder abrazarlos y poder convivir con ellos y compartir con ellos y poder tener ese espacio de conocer ese viejito, tiene 91 años y es el más bonito de todos, y poder escucharlo y poder interesarme y poder abrazarlo y poder besarlo. Y digo, ¿cómo no decir que el programa ha hecho grandes cosas conmigo? Si yo le deseaba la muerte a mi hermano y decía, ¿por qué no te lo llevas? Y estaba sumamente enojada y resentida con él y con mi papá por todo lo que se vivió y los culpaba por lo mal que había sido mi vida. Y ahora poder agradecerles y agradecer a la vida y ver a mi hermano ahí y que su vida, pues, y decir, bueno, él tuvo su vida, yo tuve la mía, fui tocada por su vida, gracias Dios. Es un programa muy benévolo, porque no me está como midiendo y diciendo, es que tienes que recuperarte ya, es que rápido. Yo siempre lo he dicho, yo he ido por áreas sanando. Todavía me falta mucho. Pero lo que yo he conseguido con el programa y lo que el programa me ofrece ha sido mucho. Una de las cosas que ahorita, en este momento de mi vida, yo estoy practicando es el desprendimiento emocional. Y el desprendimiento me dice, yo siendo una persona tan controladora, yo siendo una persona que fui creciendo, dándome mucho por cómo vivían o qué hacían o qué no hacían, mirando los rostros. Yo me recuerdo, yo miraba los rostros de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, cómo anda. Y entonces así yo andaba. Si ellos estaban contentos, yo contenta. Si estaban enojados, yo enojada. O sea, tenía que leerlos para yo saber cómo tenía que estar. Mis emociones dependían de cómo estaba la otra persona. Y así se vive muy mal, se vive pésimo, porque entonces vas como las veletas, ¿no? O sea, anda bien, pues estoy bien, anda mal, pues estoy mal. Dice en nuestra literatura, en uno de los libros para los hijos adultos de alcohólicos, que es de la supervivencia y la recuperación, ahí lo menciona, somos como los camaleones, cambiamos de color de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Y es bastante, o sea, es no estar en tu vida, es no vivir tu vida, es vivir a través de lo que pase, a través de lo que sientan otros, es perderte. Y yo decía, ¿qué voy a recuperar? Pues es que vas a recuperarte a ti, Rosa, te perdiste en el camino. Vas a recuperar tus sentimientos, vas a recuperar qué te gusta, qué te disgusta, vas a recuperar la capacidad de creer lo que tú quieres creer, de tener tus propias opiniones, de no, ay, pues es que este opina así, pues así, no, es que así, no, pues mejor me cambio acá, no, lo que tú digas está bien, pero ¿qué opinas tú? No, pues así como tú dices está bien. Cuando no puedo tener esa voz y decir, no, es que, ¿sabes qué? Yo opino de esta manera, pero a mí me daba miedo. Es que si yo opinaba diferente, pues me daba miedo de decirlo, porque no fuera que me fueran a rechazar, que me fueran a sacar del grupo, de la familia, no, mejor me uno. Y Al-Anon me ha dado una voz. Yo siempre pensé que yo tenía voz, porque yo siempre fui una mujer muy involucrada en muchas cosas y los que me veían de afuera, pues ella bien segura y esto, no.
yo era una persona muy insegura, muy insegura. Y mis opiniones, no tenía una opinión propia. Y si la tenía, no me atrevía a decirla. Y mis creencias, y ahora he ido aprendiendo, pero regresando, porque ya me fui, tengo también estoy aprendiendo a enfocarme, el desprendimiento. Después de mucho, y digo, el programa es muy benévolo porque me da mi tiempo cuando esté lista de abordar algo para poder irlo sanando, irlo abordando, irlo trabajando. Por eso aquí nunca se termina el trabajo. Siempre hay algo que yo necesito trabajar conmigo. Siempre hay algún defecto, alguna actitud, algún comportamiento, algo que necesito seguir poniendo atención. Y ahora el desprendimiento llegó a mi vida porque yo, sin darme cuenta, me volví a enganchar de qué estaba haciendo otro ser humano en mi familia y empezar a cuidar qué está haciendo, qué no está haciendo, y lo que estaba haciendo depender mis emociones. O sea, todo dependía, o sea, empecé a cuidar. Y alguien, es bien fácil que se olvide el programa. Es bien fácil perderse, por eso me dice solo por hoy. Es bien fácil decir, oh, es que ya estoy en un programa y pues ya todo bien, todo está bien. Y yo digo, yo llegué al programa y no todo está bien. Si yo estoy tan tranquila y tan bien, quiere decir que no estoy aplicando por ahí los pasos, porque siempre el programa me da oportunidad de crecimiento, oportunidad de cambio, oportunidad de transformarme en eso y seguir aprendiendo y seguir conociéndome, porque al final del día me encanta este programa porque es para conocerme. Y aquí el desprendimiento a mí me dice, eh, no sufrir a causa de las acciones o reacciones de otras personas. Y yo estaba empezando a sufrir y empezar a cuidar y yo decía, y empecé a perderme nuevamente. Y empecé a cuidarle la cara y cómo anda esa persona y por qué no está haciendo lo que yo quiero que haga y empezar a querer controlar las cosas. Y me di cuenta que volví a enredarme en esta enfermedad del alcoholismo. Y me volví, en estos días mi madrina me decía, enfócate en ti, porque una de las cosas que yo he descubierto que pasan conmigo es que si yo pierdo la mirada de mí, yo inmediatamente me pierdo. Y al perderme, se vuelve a disparar esas creencias y esa locura, esos demonios del control, ese demonio de querer que las cosas sean perfectas, de querer que las cosas sean como yo quiero, a la hora que yo quiero, de la manera que yo quiero, y de perder la tolerancia, la paciencia. Entonces me volvieron a encarrilar. El programa me vuelve a encarrilar y me dice, y en este del desprendimiento, porque es bien interesante, porque es bien fácil que yo me pierda en lo que dijo el otro. Pero es que me dijo, pero es que no, y es que me lo dijo así, y es que me miró de esta manera, y es que no sé qué, y poco a poco irme enredando y perdiendo, y no darme cuenta que la otra persona actúa desde su lugar, actúa desde sus heridas, actúa desde su enfermedad, actúa desde lo que es. No lo hace por mí, lo hace por cómo es la persona. No es por mí que me mira feo, no. La persona mira así porque así mira. La persona trae esa cara no por mí, es porque esa persona quizá trae, como yo traigo mi locura y traigo mis infiernos que tengo que resolver dentro de mí. Así de la otra persona. Cada uno, cada ser humano, traemos nuestras propias luchas que enfrentar y resolver. Pero si yo cuido al otro, me descuido a mí, ya me fregué, ya me perdí y ya me jodí. Perdón por la palabra. Pero es así de simple. Hay que estar vigilante. Vigilante, porque la recuperación no me hace exento de caer y caer y caer. Caer nuevamente en comportamientos, actitudes que son dañinas para mí. Yo lo decía, yo a veces
lo comparaba y pensaba, bueno, la serenidad, porque el programa me ofrece esa serenidad que yo quiero, esa paz de espíritu. Pero la serenidad que yo obtenga hoy al trabajar mi programa, esa no me la puedo guardar y decir mañana, ay, pues me la voy a sacar poquita y la voy a usar la de ayer que me sobró. No, la serenidad se trabaja cada día. Cada día tengo que trabajar mi propia serenidad, mi propia paz mental. Y esas cosas que me perturban, y yo, una persona que creció de esa manera, que crecí siendo mi madre codependiente de mis familiares, que creció queriéndolos cambiar y controlar, y que creció, que crecí fijándome en cómo se comportan los demás para definir cómo me voy a sentir. Entonces es bien fácil. Entonces me dice el programa, pero solo por hoy, porque esta ayuda es como, no tienes que hacerlo de aquí a un año, no. Hoy vamos a trabajar en que no te enfoques en el otro. Y si la mirada empieza y empiezo a querer ver que mira y que no hiciste y que no... Rosa, volteate hacia ti. ¿Qué estás haciendo a ti? Distráete, ponte a hacer algo, ocúpate en ti, ocúpate. Porque si yo me distraigo, me pierdo. Pero si yo vuelvo la mirada hacia mí, me encuentro. Y Al-Anon es lo que me invita y hace mucho énfasis. Tú eres la persona más importante en tu vida. Y no desde el egoísmo ni nada de eso, sino desde el poder tomar las riendas de mi vida, la responsabilidad de mi vida y decir, porque yo antes caía mucho en eso, es que si yo podría ser feliz si el otro se comportara así. Yo podría ser feliz si mis hijos obedecieran y siempre mi felicidad, mi bienestar, mi tranquilidad siempre estaba en que el otro hiciera tal o cual cosa. Y pues como el otro no hacía tal o cual cosa, ya se imaginarán cómo me frustraba y entonces le decía, pero es que por tu culpa yo estoy así, porque tú no haces esto y esto y esto y esto. Porque todo estaba fuera de mí. Y Al-Anon me dice, a ver, Rosa, vamos a ver, las otras personas no son responsables. Una de nuestra literatura, en el libro de La supervivencia a la recuperación, en una de las historias, me llamó mucho la atención, que dice, habla de una madre a su hijo o algo así, y dice, puede que todos tus dolores o sufrimientos, no lo dice así me lo recuerdo, no lo dice así literal, pero así me lo recuerdo, puede que todos tus sufrimientos o tu dolor lleven mi nombre, pero la recuperación lleva el tuyo. Híjole, y me dio en la torre, porque pues yo decía que mi mamá y que mi papá y que mi esposo y que mis hijos, y entonces me di cuenta que yo soy yo y que yo soy responsable y que yo tengo que hacerme cargo, ya no desde esa niña que le hizo falta y que sufrió y que tuvo heridas y que me dijeron y que no tuve esas carencias y todo lo que me faltó, no, ya desde la persona responsable, porque hacerse adulto es hacerse responsable. Yo era una niña en un cuerpo de adulto y Al-Anon me dice, necesitas hacerte responsable. Necesitas madurar, necesitas crecer. Nadie más es responsable de cómo tú te sientes. Por ahí nos dice también la literatura, ¿no? Una frase de Abraham Lincoln. Todo es puede ser tan feliz, ay, se me fue. Puede ser tan feliz como quiera serlo. O nadie puede hacerte daño a menos que lo permita. Y entonces todas esas cosas que empecé a descubrir y dije, híjole, no me dan espacio a que me haga la víctima, pobrecita de mí, a que arrulle, que pobrecita y que de veras y que esté señalando con el dedo a todos los que me hicieron daño. No me da espacio. Me dice, Rosa, hazte responsable. No estás sola. No estás sola. A ver, toma todos tus pedazos quebrados, todos tus pedazos que traes, todos tus vacíos, todo lo que traes, y vamos a trabajar. Y vamos a ponerlo aquí. Y empieza desde el primer paso donde yo me derroto ante todas esas emociones, ante todo ese dolor, ante todo lo que, esos efectos de haber crecido en un hogar alcohólico, ante todo lo que vuelve mi vida ingobernable, que es todo lo que traigo cargando. Y me invita a ver, sumérgete en los pasos. Ya no te fijes en los demás, ellos que hagan su vida, que si
tu esposo que si esto va a hacer lo que quiera hacer, que si tus hijos, ahorita ya mis hijos son adultos los dos, ya lo que yo les pude dar, ya se los di. Ya ellos, con lo que yo les ofrecí, van a hacer lo que tienen que hacer. Ay, pero es que me siento tan culpable por lo que les hice. Y Alanón me ha ayudado a trabajar esa culpa. Con mi hijo el mayor, con mi hija, de decir, Rosa, tú diste lo mejor que tenías con lo que traías. Si tú hayas traído algo mejor, hayas dado algo mejor. Ahora está la reparación de daños, el 9º paso. Te toca reparar daños. Llego con mi hijo y, ma, es que tú querías que yo fuera perfecto. Sí, mijo, yo quería que fueras perfecto. Yo quería tantas cosas, te hice tanto daño. Y más que pedirle perdón y claro que lo hice y de disculparme, Alanón me dice, cambia de actitud. Vas a seguir reparando todo lo que te resta de vida con tu cambio de actitud. Porque antes te comportabas de esa manera, no sabías. Pero ¿cómo te vas a comportar de aquí en adelante? Trato de estar más cerca. Todavía a veces me sale lo metiche y lo controlador y tengo que estirarme y ponerme freno de mano. Él es un adulto. Las decisiones que él toma también. Mi hija toma decisiones que yo no quisiera. Yo en su lugar digo, es que tiene que aprender, tiene que caerse. Yo no estoy de acuerdo, pero esa soy yo. Ella tiene su vida, suéltala, respétala. Ella es un ser humano y ellos tienen su poder superior que los guía y tiene un plan perfecto para ellos. Suéltalos. Que mi esposo, suéltalo. Pero es que, y me llegan a veces temores, suelta. La vida te llevará a donde tengas que estar. La vida te dará lo que tengas que tener. La vida te dará, llegarás y harás lo que tengas que hacer. Enfócate en ti. Toma la responsabilidad desde una persona adulta. Ya no eres una niña. Ya no puedes echar la culpa a nadie. Ya eres una persona adulta. Tienes todas tus capacidades. Tienes un programa que te enseña cómo vivir. Porque este programa es para aprender a vivir y a ser feliz y a disfrutar. Ahora yo puedo vibrar con muchas cosas que antes yo pasaba y miraba y hasta gordo caía y tanto tiradero de hojas de los árboles y de esto y aquello y que los mosquitos y que si el calor y que yo estaba en esa sintonía. Ahora agradezco. Pues hay mosquitos, a veces me traen toda picoteada porque les gusta, hasta se les antoja yo y me pican. Ya no lo veo como lo veía antes, con esa amargura. Ahora agradezco que tengo esta vida, que a veces no es fácil, que a veces mis emociones, ahorita estoy en un cambio de vida, el cambio de la mujer cuando pasas de una etapa a otra y que te trae un montón de cosas y que tengo que trabajar conmigo, las hormonas me traen vuelta loca, pero esta etapa abrazarla y hacer lo mejor que puedo. A veces las hormonas me traen y Dios, ocúpate, haz lo que tienes que hacer, pero sobre todo, sé muy compasiva contigo misma, porque este programa lo que me ha estado enseñando, más que nada, es amarme. Más que yo poder amar, dicen que una de las limitaciones que tenemos, y sobre todo los que crecemos en hogares alcohólicos, bueno, voy a hablar de mí, la limitación que yo traigo es que no aprendí a amar. Y este programa me enseña a amar. Cuando yo estaba en la religión me dijeron, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo amaba al otro antes que a mí. Y Alanón me dice, ámate a ti. Y luego, cuando tú te ames, podrás extender ese amor al otro. Y podrás aceptar al otro y podrás abrazar al otro. Y es más, ya ni tendrás que criticar nada del otro. Porque yo era una persona fanática religiosa, ¿no? Yo tenía el juicio perfecto para las otras personas que no vivían como deberían de vivir, que no hacían lo que tenían que hacer, que no vestían como deberían vestir. Y ahora digo, Alanón me ha abierto tanto la mente, porque uno de nuestros lemas es mantén un criterio abierto, mantén una mente receptiva. Y esa mente y esa coraza y esa persona perfecta se fue poco a poco, se ha ido quebrantando y ha abierto la mente y ahora es increíble la persona que yo era con todos esos prejuicios. Yo era una persona llena de prejuicios y juicios hacia otros y ahora decir, es que yo no,
es que cada quien vive como decide vivir. Pero mira, esa persona está en lo que tiene que estar. ¿Quién soy yo para decir algo? ¿Quién soy yo para criticar algo o cómo está viviendo esa persona? Me recuerdo, yo ya estaba en el programa. Cuando a mi hijo estaba él en una clase en la comunidad de fe. Y entonces la persona, él en una clase que les dieron de no sé qué, salió el tema de las personas que tienen diferentes preferencias sexuales, de los homosexuales. Entonces, mi hijo es muy abierto hacia eso. Y no sé, y otros muchachos también. Entonces, a la persona que les estaba impartiendo la clase, algo le dijeron. O sea, no están de acuerdo, o sea, que se haga esa discriminación, porque bueno, no se está enseñando aquí el amor. Cuestionaban ellos. Y entonces vienen y me dicen, es que tu hijo y que no sé qué, y que habla con él, que está muy no sé qué. Y yo me acuerdo que aquella vez me senté con mi hijo, yo ya estaba en el programa, gracias a Dios. Y me senté con mi hijo y le dije, oye hijo, ¿qué pasó con esto y aquello y este tema? Me dijo, ma, es que yo no entiendo por qué si se habla de amor, que se rechaza tanto. Y entonces ya le empecé a explicar, le dije, mi hijo, pues es que ellos es esa manera. Eh, el, el poder tú ver, y me siento muy contenta de que tú no tengas ningún juicio ni prejuicio, porque el poder ver al otro como un ser humano, dependientemente de lo que creo, las preferencias que tenga o X o Y, me da muchísimo gusto que puedas verlo y que puedas respetar cómo decide vivir la otra persona, porque tiene la misma dignidad que las personas que tengan tal o cual preferencia. Y para yo poder llegar ahí, yo hice un gran trabajo conmigo porque yo tenía muchos prejuicios, muchísimos prejuicios. Y yo ya los había trabajado con el programa. Poder abrir mi mente y poder trabajar con mis propios prejuicios y bajarme de ese lugar, ese juez de creerme superior, creer que porque yo creo de esta manera o siento de esta manera o esto o así, y de juzgar tan fácilmente. Y de ahora poder abrazar cualquier diferencia, no como una diferencia, sino como un ser humano que decide vivir diferente a mí y que entre las diferencias está el enriquecernos, no ya desde que me voy a cuidar de ti porque eres diferente y te voy a convencer que esto que yo tengo, porque hasta eso en algún tiempo yo caí a querer fanatizarme con Al-Anon. Es que esto es lo único, es la panacea y no. Queriendo pues que mis familiares, ¿no? Llegaran porque lo ocupan y Al-Anon ha trabajado de una manera tan, tan bonita conmigo que digo, y me regresa, Rosa, eso ha funcionado para ti. Quizá para ellos no funcione. Y ahora cuando a cada uno de mis hermanos tengo la oportunidad y les deseo de corazón que ellos encuentren su paz. No sé dónde, pero que encuentren sanar y poder encontrar esa paz de espíritu. Eso les deseo. Antes deseaba que estuvieran aquí conmigo. Ahora les deseo que donde quiera que ellos decidan, lo encuentren. Porque al final del día, yo encontré en Al-Anon lo que yo necesitaba. Y hay ayuda para las personas como yo que hemos sido afectadas. Pero esta ayuda es curioso, ¿no? Y lo oímos tanto en los grupos de Alcohólicos Anónimos, yo lo he escuchado a veces en compartires de juntas abiertas, como en Al-Anon. La ayuda no es para aquel que la necesita, sino para aquel que la quiere y para aquel que la abraza por darse esa oportunidad de conocer una mejor manera de vivir, de tenerte en alta estima y decir, yo valgo, yo me merezco vivir diferente, yo me merezco vivir mejor, me merezco vivir más en paz conmigo, porque al final del día, los infiernos no están afuera, los infiernos están adentro. Y cómo me trato y cómo me cuido, porque hasta yo antes me maltrataba mucho con la comida. Yo me dejaba sin comer. Ahora soy muy cuidadosa de cuidarme y comer lo que me haga bien, de hacer lo que me hace bien. Salir a caminar me hace bien. Estar en contacto con el Dios de mi entendimiento me hace bien.
estar en contacto con una persona a la cual llamamos madrina aquí en el programa de Al-Anon, que es un acompañante en este proceso de recuperación. Es uno de los muy, muy valiosa herramienta que yo considero. Una de las más valiosas herramientas. ¿Por qué digo esto? Porque me ayuda a ir más de una manera más profunda y más rápida en mi proceso de recuperación. Y además es gratis. Sí. O sea, yo tenía que pagar en terapia un montón y ahora tengo a alguien que me escucha, que me apoya, que me acompaña, que me acepta tal cual soy, que está ahí para mí, no importa el momento, y que a través de esa persona, el Dios de mi entendimiento me manda esos mensajes que a veces yo no quiero escuchar porque ya lo escucharon, yo soy terca y a veces todavía se me pasa y no escucho su voz y no escucho esos mensajes. Quisiera tocar una tecla que ya casi para concluir, hay una tecla que yo no puedo pasar desapercibida. No importa si tengo sentado a un AA o tengo sentado a una persona de Al-Anon, pero en su caso es algo curioso porque después de los años de casi de estudiar en un colegio de monjas, no sé cuántos serían, después del fanatismo religioso, ya siendo adulta, me imagino que era, ¿cómo está su relación con el que la anduvo persiguiendo para que Rosa estuviera aquí esta noche sentada? Wow, qué buena pregunta, ¿no? El Dios de mi entendimiento, así le llamamos, ¿no? Cada uno como lo concebimos, porque lo que más me encantó de este programa, lo que más me enamoró y me fascinó, fue que me dieron la oportunidad y la libertad de que yo concibiera a Dios y que lo viera y me relacionara como yo escogiera, no desde, oh, tiene que ser así como yo venía. No, tiene que ser así y así y así y así y así y decirle así y no te sales de ahí. Y acá me dieron esa libertad de escogerlo y claro, es el mismo que se ha ido transformando, porque el que estuvo conmigo en aquellos momentos de tanta violencia, de tanto dolor y tanto, era el mismo, solamente que mi relación con él y yo lo veía diferente, pero estaba ahí. Y el que me trajo y el que fue paciente porque me mandó uno y otro mensaje y yo no escuchaba y ayúdame, pero él mándeme y mándeme, era el mismo, pero yo lo veía diferente. Y cuando llegó al programa y por fin me conecto con esa fuerza divina, con ese que me ha creado y que me ama tal cual soy y que no me pone condiciones y que me acepta y que lo puedo llamar como yo quiera y que está ahí y que está ahí para mí. Entonces fue algo como, digo, Dios, ay, a veces se me olvida conectarme, pero ahí está. A mí me encanta mucho salir a caminar. La naturaleza me fascina. Por eso vivir a mí aquí en este estado, Illinois, me encanta y me fascina porque los cambios de estación son tan marcados y la mejor manera para mí de conectar con el Dios que me ha creado es por medio de la naturaleza. Y él me habla a través de una ardilla y de un venado y de todos los que corren por ahí afuera de mi casa. Y entonces me quedo sorprendida porque a veces yo me olvido, pero él no se olvida de dejarme saber que ahí está. Y entonces vuelvo a recordar y digo, ay Dios, aquí estás. Y mi relación con él ha mejorado y aún sigue en progreso. Soy una obra en construcción hasta en cómo concibo al Dios de mi entendimiento, porque conforme voy madurando, mi fe, conforme va madurando mi manera de relacionarme con él. Pero la que tengo ahorita me encanta porque me siento arropada, me siento acompañada, eh, siento que todo está donde tiene que estar y que en sus manos está mi vida y que él tiene el control. Y que lo que pase, antes me asustaban muchas cosas, y que me muero y que se muere. Lo que pase, no está sola. Y cuando pase, está ahí el Dios que yo confío para darme la fortaleza, para enfrentar y resolver lo que se venga en mi vida. ¿Que es fácil? No, porque a veces el diario vivir no es fácil, mis emociones cambian y veo las cosas distintas, pero el Dios que está ahí está siempre.
así tan cerquita de mí, tan en mi interior. Ahora sí lo puedo sentir más en mi interior. Antes decían, es que tienes a Dios dentro de ti y está en todos lados. Ahora puedo sentirlo. A veces no lo siento y me asusta, pero es porque he perdido ese contacto. Pero una vez que vuelvo a llamar y a decir, ahí está para mí. Qué bueno, gracias. Fíjese que ya para terminar, solamente quiero que a la audiencia que no ha llegado a buscar ayuda y a los que recién llegados que están llegando, les platique usted finalmente cómo es Rosa el día de hoy. Cómo hubo esa transformación, casi podría yo decirla, de la oscuridad a la luz, eh, porque eso es lo que la gente necesita el día de hoy. Necesita escuchar que somos personas comunes y corrientes, que estuvimos en las batallas, que estuvimos en el sufrimiento, que nos arrastró el dolor, que nos dejamos llevar por la marea, pero el que tiene todo el poder, por eso le pregunté eso antes de esto, el Dios, en nuestro caso, el Dios de nuestro tercer paso, como nosotros lo concebimos, los doble As, él, él no se equivoca nunca, Él nunca ha cambiado y Él siempre ha estado allí desde el principio, solamente que nuestros estados de ánimo, nuestra manera de mirar la vida y nuestros rechazos a dejarlo entrar, era lo que cerraba la puerta. Fíjese, le quiero mencionar esto del tercer paso de nosotros, porque en su paso de ustedes no dice lo mismo. Y no porque yo lo haya leído, sino lo traes bien una señora de Alanón y le pregunté y traía su libro y no dice lo mismo. Dice que, en nuestro encabezado del paso 3 dice, decidimos poner nuestras voluntades en nuestra vida al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Así dice el encabezado. Entonces, el Dios del tercer paso nuestro es un Dios que siempre está ahí y la puerta, la buena voluntad, Él es la buena voluntad, Él es la llave para abrir la puerta, pero nosotros con nuestra arrogancia, con nuestro egoísmo, con todos nuestros perjuicios, a veces la cerramos de un portazo. Pero Él otra vez nos da la herramienta que es la llave de la buena voluntad y nos dice, métela nuevamente y vuelve a abrir. Entonces, eh, ¿cómo está Rosa el día de hoy? ¿Cómo hubo cómo es la mujer el día de hoy que vive de una manera diferente? Porque la gente que no ha llegado a pedir ayuda quiere escuchar todo el derrotismo que tuvimos en el camino de nuestras vidas pasadas, el proceso de la recuperación que no es sencillo y que es para toda la vida, pero que gracias a Dios nuestra vida solamente significa el día de hoy. Mañana no sabemos si vamos a estar aquí y esa gente necesita escuchar que hay una luz que ahora nos está alumbrando y que somos personas que nunca pensamos que llegaríamos a ser. Con eso vamos casi a cerrar con ese último mensaje para despedirnos. Claro, gracias. Qué interesante, ¿no? Eh, Hubo algo que me llamó la atención. Nunca pensé que yo pudiera lograr sentirme conmigo misma como me siento ahora. Eh, en paz conmigo misma y en paz en, en mis decisiones de querer hacer lo correcto, porque al final del día es hacer lo correcto me trae felicidad, me trae paz. La persona que yo era antes era una persona muy llena de ira, muy gritona. Yo gritaba demasiado, muy desesperada, muy controladora. eh, no podía, es que no sabía cómo expresarme, no sabía como los niños cuando no pueden hablar y hacen el berrinche y porque no pueden expresar con palabras todo aquello que están sintiendo. Yo era una mujer que hacía berrinches porque eh, de diferentes maneras, ¿no? Sobre todo con mi esposo, queriéndolo controlar, enojándome por todo. Ahorita él a veces me dice, es que tú pasas enojada, porque a veces las personas no logran ver nuestros cambios y se quedan con lo que éramos. Y una cosa que a mí me ayudó mucho
es como, ok. Y él me decía, es que tú pasas enojada. Y entonces yo le decía, a ver, vamos a sentarnos y vamos a revisar. De esta semana, ¿cuántas veces me enojé? ¿Fueron 2? Oh, fueron 2, sí. O 3 o 4. Entonces no paso enojada. La mayor parte del tiempo yo estaba contenta y estaba bien. Y cuando me enojé por esto, esto y esto. Necesitaba ser escuchada en esto o en aquello. Y me frustré, sí me enojé, porque todavía me enojo, porque todavía a veces estallo, porque todavía no sé cómo decir las cosas. Pero ahora trato de poner en palabras y de hacerme responsable de manejarlo mejor. No he llegado a comunicarme de la manera que yo quisiera, pero sí he alcanzado un grado de comunicación, de pedir lo que yo necesito sin que el otro me esté, como yo lo hacía antes, ¿no? Quería que me adivinaran la mente. Es que, ¿por qué no me abrazas? Y yo me enojaba. Que, pues, ¿cómo no se le va a ocurrir, no? Ahora, pues, si necesito un abrazo, lo pido. ¿Sabes qué? Es que necesito que me abraces. Es que necesito esto. Es que quiero aquello. Y he empezado a, por ejemplo, con mis hijos, el poder comunicarme de una manera mejor, no desde el querer controlarlos, sino desde el querer que, que ellos tomen las decisiones, y si me toman mi punto de vista, o sea, me piden mi punto de vista pues dársela. Pero ya desde el respeto, creo que me he convertido en una persona más respetuosa, más tolerante, más paciente. Yo no tenía paciencia, no tenía paciencia. Ahora soy una persona más paciente, que todavía me falta con muchos, sí, que todavía se me disparan muchas cosas y se me despiertan demonios, sí. Yo les mentiría que, ay, pues es que todo es mucha tranquilidad y armonía, no, nos relacionamos, pero si bien en mi familia no, no. Todavía hay roces, pero Al-Anon me enseña cómo manejar esos roces, cómo hablarlo, cómo también darle espacio a las personas que tomen su tiempo para y resolverlo de la mejor manera, ya no desde el enojo, desde la rabia, desde se hace como yo digo, desde mi individualidad y mi egoísmo, sino desde un involucrar al otro y en un nosotros podamos encontrar las soluciones. Y en el tomar mi responsabilidad y también saber dónde no está mi responsabilidad. A las personas que, por ejemplo, están llegando al programa o que no han llegado al programa, yo los invito. Los invito a ti que llegaste hace poco, no te desanimes. Las cosas se ponen mucho peor antes de empezar a ponerse mejor. Porque a veces dicen, ay, es que yo entré para sentirme mejor. Te lo confieso, cuando yo entré a un programa me empecé a sentir peor, porque todo aquello que se mueve, cuando tú te estás sintiendo peor, estás trabajando y eso es una buena señal. Sigue así, sigue trabajando contigo, sigue dando esos pasos, sigue con tu madrina, tu padrino, sigue de la mano de ese Dios en el cual tú crees y confías. Para las personas, porque sí se puede vivir mejor y estamos un día a la vez. Para las personas que no han llegado y que de pronto estás en duda que si esto te puede ayudar o no, si de pronto cómo estás viviendo tu vida no te gusta, si de pronto hay algo en ti que no encuentras paz, si de pronto hay algún vacío y no puedes disfrutar, Al-Anon es un buen lugar. Lo ha sido para mí y lo ha sido para muchas personas. Hemos encontrado una manera de vivir, pero sobre todo aquello que en ningún lugar yo podía encontrar o no pude encontrar, conocerme a mí mismo. No hay manera tan bonita, tan noble, tan amable, tan cariñosa como lo da este programa, de ir hacia ti mismo, irte descubriendo y mirar el ser humano que eres, con tus imperfecciones, con tu luz, con tu sombra, abrazarte, aceptarte y amarte y saber que estás bien en el lugar que estás, que las personas que te rodean son las que tienen que estar y aprender a disfrutarlas, el lugar que estás, las personas que estás, pero sobre todo tú, disfrutarte tú. Un abrazo cariñoso y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por la tolerancia
al escucharme. Muchas gracias, señora Rosa. Pues bueno, a cada uno de usted que nos está escuchando, pues ahí está la invitación. Al-Anon, es un programa que es para las familias de los alcohólicos. Nosotros, el programa de Anormal Anonimato es nacido en la base de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y pues como siempre agradecerles de antemano su tiempo, todo lo que están a distancia, algunos ahorita a lo mejor están en la madrugada escuchándonos, a lo mejor en la noche, en la tarde. Este programa sale todos los domingos, tratamos de que salga todos los domingos y agradecerles de antemano. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por convivir su experiencia con nosotros y con la audiencia y con la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Voy a cerrar como siempre cierro todos los episodios de este programa. Yo no creo que haya una frase mejor. Puede haber muchas, pero esta a mí me encanta. Dice, obedezca a Dios y deje las consecuencias de sus manos. Compañeros en AA 24 horas, un saludo a la comunidad de Al-Anon muy cariñoso y a toda la audiencia, que Dios los bendiga y buenas noches. Gracias, señora Rosa.